Hola, soy Maxi Vera, aquí te doy la más cordial bienvenida a este espacio denominado Conectados y precisamente estoy conectado con los chicos de la IEB Villa Hacienda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Marcos Acuña, un gusto. Hola, buenas noches, soy David Salinas. Hola, ¿qué tal? Soy Ana Ayala. ¿Qué tal? Tasmina Ayala. Hola, Miriam Beans. Hola, yo soy Ruth Beans. Muy bien, aquí estamos como para desarrollar un tema muy importante y muy actual, por cierto, que necesitamos entender y algunas advertencias como también consejos que queremos dejarles en esta noche. Miren, en esta noche voy a introducir con un acertijo y va a ver si podemos responder porque quiero introducir de esa manera también el tema de esta noche, en este espacio. ¿Es más alto que el pino y más liviano que un comino? Mientras están pensando, la respuesta les comento que tiene que ver con nuestra realidad que está pasando en muchos países, como también muchos profesionales en medio nuestro, por supuesto también. Más alto que el pino y más liviano que un comino. A ver, ¿cuál será la respuesta? A pensar. A pensarlo. La nieve. 5 segundos. La neblina. No sé. Los virus. Yo digo la nieve. No. Las nubes. Se acabó el tiempo. No, nubes. Estaba El difícil. humo. El humo. Bueno, Mucho más alto Claro, y sí, ya sé. más liviano que un comino. creo que depende mucho, ¿no? Del... Porque yo pensé en nieve porque Precisamente pino esta no hay realidad. mucho. Ok. Más ¿Cómo? alto que el pino, más liviano que un comino. Fíjense, el humo es imposible de atrapar con las manos. Es algo que se nos escapa de las manos y es una realidad hoy en día para varios países en el mundo que se les está escapando esta realidad con el tema del virus, del coronavirus precisamente, y como también para profesionales, muchos profesionales que no logran atrapar y contener, gracias a Dios, aquí en nuestro país, es menor en comparación a muchos otros países. Así que necesitamos conocer un poquito en cuanto a este punto. Marcos, a ver si nos podés hablar un poquito en cuanto a orígenes y síntomas de esta realidad. Sí, sin problemas. Ok, yo le voy a estar hablando del tema del posible origen del COVID-19, que es el nuevo coronavirus que está circulando por ahora. Tuvo su origen en la ciudad de Wuhan a mediados del año pasado, a mes de diciembre más o menos, donde las autoridades sanitarias de la dicha zona de Wuhan detectaron una serie de casos de neumonía producida por una causa desconocida. Ellos no sabían de dónde salía eso. Luego, en una primera investigación que se hizo posterior sobre el origen de la enfermedad, publicada en la revista The Lancet, determinó que se trataba de un nuevo tipo de virus de la familia Coronaviridae, que es emparentado con el síndrome respiratorio agudo severo, SARS, como se le llama a la enfermedad, y con el síndrome respiratorio de Oriente Medio, que es el MERS, pero que no es igual a ninguno de ellos. Luego se le dio un nombre, que es el 2019 nCoV, que está estrechamente relacionado con 88% más o menos, con esos dos tipos de coronavirus similares al síndrome respiratorio severo, como digo, del murciélago, que son variantes del SARS, recolectados en 2018 en Zhoushan, al este de China. Pero están más distantes del SARS, aproximadamente un 79%. Luego, algunos síntomas que se pueden ver comúnmente del COVID-19 son la fiebre, el cansancio y la tos seca. Luego, algunas personas desarrollan diarrea, dolor de garganta, etc. Luego, otras personas se infectan, pero no desarrollan ningún tipo de síntomas, así que prácticamente es indetectable a simple vista. Se tiene que hacer el test para poder confirmar. Luego, alrededor del 1 entre 6 personas, o sea, una persona entre 6 que contraen COVID-19 desarrolla una enfermedad grave, o sea, se agrava la situación,
y tiene la famosa dificultad para respirar, que le cuesta respirar, es como que estuviera tapado las vías respiratorias y cuesta mucho. Luego ya le tienen que poner todo lo que es el respirador, que no es muy bueno que digamos para una persona, o sea, no es bueno verte a vos mismo en esa situación. Luego, las personas mayores y las personas con hipertensión arterial y con problemas cardíacos o diabetes tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave. Yo quisiera mostrarles un gráfico. Ujú. Es cortito, pero A ver, podemos ver que entre la edad muy bien. de 80, entre la edad de 50 a 59 años, ya va subiendo un poco. Siempre desde los 10 más o menos ya ya se va contrayendo la enfermedad. Luego va subiendo y podemos ver que va saltando ya entre 50 y 59 años, ya va saltando el porcentaje. Luego ya para personas de entre 60 a 70 años ya es más riesgoso todavía. Y luego personas de 80 para arriba son muy riesgosas a llegar a la muerte. Mm. Luego tenemos las personas con las condiciones físicas que son las cardiovasculares, son muy altas su probabilidad de muerte. Luego diabetes, enfermedades respiratorias, hipertensión y luego las personas que no tienen una enfermedad crítica como son estas, tienen un bajo porcentaje de muerte. Otro dato curioso, que es que el varón tiene más probabilidades de morir también que la mujer. Ay, qué mal. Sí, Ah, mira. justamente se ve mucho en la naturaleza eso y otra vez se refleja acá en la enfermedad. Sería hasta Mm. ahí mi comunicado. Mira, qué interesante. Yo había escuchado a un profesional decir de que los alvéolos, que son pequeñas, más afectadas, precisamente taponadas por donde pasa el oxígeno, y es lo que causa esa dificultad. Qué interesante, por agregar simplemente un punto. Sería bueno saber un poquito, David, en cuanto a cuán mortal es este virus. Sí, Pastor. Creo que, bueno, la mortalidad tiene mucho que ver también con todo lo que nos contaba Marcos, ¿no? La edad de las personas, la condición física, que sean hombres o Uh-huh. mujeres, que tampoco lo sabía tanto. Eh, Así que vamos a números concretos, Muy bien. para números actuales, digamos, a través de la página de la Organización Mundial de la Salud, actualizadas de 20 minutos, lo acabo de sacar de internet, dice que casos Oh. confirmados totales hay 1.007.977. Todo el tiempo está variando, ojo, si van ahora quizás se agreguen más, justamente hacen los cierres en este horario, así que quizás se agregaron más, pero están en ese rango. Y las muertes de estos total de casos confirmados son de 52.771 personas. Mm. Si vemos de primera impresión, 52.000 personas son un número importante, Así pero es. teniendo en cuenta la comparación con la cantidad de infectados, que son 1.007.000, vemos que el virus no es tan mortal como podríamos pensar. Por Mm. ejemplo, el SIDA, el cáncer o la influenza tienen también mucho mayor el índice de mortalidad que nuestro virus en cuestión. Sí. Y ahora, un dato bueno para nosotros, las personas recuperadas, que también hay muchísimas recuperadas, son 4 veces mayor que la cantidad de muertes. Hay 210.055 personas recuperadas. Una es Wow. paraguaya. Y la verdad que eso es muy alentador porque sabemos que no es un virus muy mortal a pesar del miedo que pueda causar, sabemos que no, que tenemos esa esperanza de que no es mortal el virus, por lo menos en primera instancia. Ahora, seguimos con los números. La tasa Uh-huh. de mortalidad, se habló mucho del 2 al 4%, pero este número del 2 al 4% es dentro de lo que es China, la zona cero en donde el virus Ah, fue gestado, por así decirlo, como nos decía Marcos recién. En China, la tasa de mortalidad es del 2 al 4%,
pero Mucho vemos más que alto. esa tasa de mortalidad se reduce mucho al salir de China en el resto del mundo, que pasa de 0,7 al 1%, es decir, muchísimo menor. Para que se den una idea, de cada 100 personas, una sola es la que muere. Es decir, nada para los que están en el tema. Y siendo mucho más puntual, ya que sabemos que hay muchas personas, como nos contaba Marcos, que no informan que una de cada 6 es la que pasa al estado grave, pero las otras 5 ni se enteraron, quizás pensaron que era un resfrío común, quizás pensaron que era una tos que pasó. En un estudio hecho el 31 de marzo del 2020 se presentó en el nuevo Herald, que es el lugar donde dieron el informe, 3 organizaciones, bueno, en este caso 3 colegios que lo investigaron, el Imperial College London, la Universidad Queen Mary y la Universidad de Oxford, que fueron las que realizaron todos los controles, o sea, el que hizo todo el estudio. Situaron la tasa de mortalidad de total en 0,66%. Es decir, es muy baja. Sabemos que en total mundial, incluso teniendo en cuenta China, de cada 200 personas, una va a morir. De cada 200 personas en estado de que tienen el virus. Ahora, sabemos que, como decía, que hay 1 millón de casos que están confirmados completamente, pero esta tasa de mortalidad del 0,66 es para los que se cree que no tuvieron la necesidad de acudir al médico. Ya para los casos confirmados, la tasa de mortalidad sube al 1,38%. 1,38% es, poniéndolo en números grandes, de cada 1000 personas infectadas graves, solo 13 son las que llegan al estado más crítico y quizá hasta la muerte. Pero, como lo digo y lo recalco, no es una enfermedad mortal. Viéndolo así, de 13 de cada 1000 personas, podemos deducir que es una enfermedad con un índice de mortalidad muy bajo. Así que a no alarmarse tanto en ese sentido. Y teniendo en cuenta muchas veces, hay muchos factores, como decíamos, la edad, como decíamos, la responsabilidad de la gente, que también hay muchísima gente que hoy en día no se queda en casa, muchísima gente a lo que aprovecho y digo, quédate en tu casa, que es inconsciente de que quizá uno tiene una enfermedad grave, o sea, una enfermedad leve, solamente un resfrío o algo así, piensa que pueden ir a trabajar así, pero la realidad es que son portadores del virus. Y por eso instamos a la gente a que se quede en su casa realmente, porque puede ser no grave para mí, pero para las personas a las que pueda visitar, o familiares, parientes, amigos, que quizá queremos ver, pero es mucho mejor quedarse en casa y seguir disfrutando, ¿no?, de nuestros amigos. Así mismo. Vaya realidad. No sé si tenés todavía alguna cosa que compartir, quizás más adelante puedas tocar un poquito, David, pero toquemos un poquito este tema de modos de contagio, considerando que es una realidad un poco peligrosa si es que de repente uno adquiere, ¿verdad? Por lo tanto, es muy importante considerar. Fíjense qué interesante. Los profesionales hablan de que 80.000 partículas, es decir, gotículas, se disparan de la fosa nasal, de la garganta, en un momento de estornudo. Por lo tanto, de ahí ya muy fácilmente uno puede dispersar por el aire, dejar por encima de algún objeto, por donde sea, porque este virus obviamente se adhiere, como ya veníamos escuchándole a Marcos también. Ahora, no solamente eso, no solamente ante un estornudo, sino también mientras conversamos, han demostrado científicos de que al conversar, al hablar simplemente, se disparan de nuestra boca también gotículas, partículas. Y estas partículas muy, 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 muy pequeñas, dicen los expertos, que se quedan flotando en el lugar. Y eso es lo más peligroso todavía en un lugar cerrado, como ya se mencionó, como mencionaron ustedes, ¿verdad?
Por lo tanto, de ahí este contacto, el contacto con estas partículas pueden ponernos en riesgo, por supuesto. Ahora, estas partículas quedan por la ropa, luego yo toco o por algún objeto, yo agarro y la mano lleva hacia el rostro, la boca, la nariz o el ojo, y ahí es ya el momento riesgoso, obviamente. Así que es muy importante por esa razón tener mucho cuidado. Aquí necesitamos, obviamente, por eso hablar de prevenciones. Miriam, nos mencionas un poquito, por favor. Sí, una de las formas más eficaces para prevenir el contagio sería el lavado frecuente de las manos, alrededor de 20 segundos con agua y con jabón. No es necesariamente que sea un jabón muy caro, el más común es perfecto. También al toser o estornudar, se recomienda utilizar un pañuelo desechable o utilizar la parte interna del codo para evitar esparcir esas partículas. También se recomienda limpiar y desinfectar las superficies que mayormente se tocan y evitar estar en lugares públicos. También hay profesionales que recomiendan tomar el sol 15 minutos al día. Eso ayuda para la vitamina D, que es para ayudar a las defensas. Interesante. Interesante. Justamente hoy escuchaba a una profesional hablando de eso, a un profesional en este caso, de que tomar el sol es importante de ese lado y que la vitamina D crea equilibrio en el sistema inmunológico justamente, ayuda en la defensa, como decías, Miriam. Qué interesante. Una de las prevenciones, obviamente, la tapaboca, ¿verdad, Miriam? A ver si, Jazmín, nos podrías explicar un poquito en cuanto al uso de tapabocas, por favor. Sí, en resumen, ¿verdad? Muchos médicos concuerdan que aquellas personas que presenten cualquier tipo de cuadro gripal o respiratorio, ¿verdad? Permanezcan en casa, ¿verdad? Pero también utilizando los tapabocas para poder proteger así a las personas que conviven con uno mismo. Entonces, no solamente la persona que está engripada o que presenta esos cuadros deben de utilizarlo, sino que las personas que viven con ellos también. De esa forma se protegen también a sí mismos juntos, ¿verdad? Sí, si todos estamos en casa sanos, ¿verdad? No tenemos ningún síntoma, ningún cuadro gripal, no es necesario la utilización de los tapabocas. Pero es importante una vez que si la familia está constantemente saliendo del hogar, ya sea por trabajo o ya sea por ir a compras en el supermercado, es muy importante utilizar los tapabocas, ya que se expone constantemente, ¿verdad?, por las aglomeraciones de personas que hay en las calles. Por ejemplo, si vamos a ir a comprar al supermercado, usemos los tapabocas, recomienda a los expertos, porque justamente hay contacto. Y como usted mismo mencionó, que las micropartículas, ¿verdad?, están flotando por los aires, entonces es importante protegernos de esa forma. La forma correcta de la utilización, ¿sí?, de los tapabocas no es solamente cubrirnos la parte de la boca, ¿verdad? Justamente yo pude observar, inclusive a través de los medios de comunicaciones, que las personas no utilizan correctamente porque solamente se tapan la boca, no la nariz. Entonces, es importante tener en cuenta eso. También a la hora de colocarnos los tapabocas, debemos de asearnos bien, porque justamente las manos constantemente pueden estar contaminadas, entonces vamos a ponernos algo para que nos proteja y debemos hacerlo bien. Vamos a lavarnos las manos como corresponde, ya como dijo Miriam, entre 20 a 30 segundos. Entonces, lavarnos bien las manos, colocar el tapabocas, ahora acá tengo uno, ¿verdad? Agarrarlos de las gomitas, ¿verdad? Una vez que las manos ya estén limpias, meter acá de este lado, y presionar, ¿verdad?, por la fosa nasal y por lo que es nuestra parte inferior del rostro, ¿verdad? Es importante hacerlo eso también, y cuando vamos a desechar el tapabocas, una vez que ya esté húmedo, porque los expertos también recomiendan 3 horas al día o 3 veces al día quitarnos, ¿verdad?
pero si está mucho antes húmedo, entonces se recomienda desecharlo antes. Mm. Pero tampoco vamos a agarrar así el tapabocas completo, ahora vamos a quitarnos así, Ah, hay que también lavarnos las manos de una forma adecuada. Entonces, después de eso, recién desechar el tapabocas a un basurero, no dejarlo encima de la cómoda o encima de la casa, donde se pueda exponer justamente otra vez a cualquier contagio. En resumen, sería eso. importante. Y sobre Y, todo para aquellas personas que van en transportes públicos ujú. porque justamente es un lugar cerrado, ¿verdad? Entonces, y va muchas personas, o sea, nos movemos muchos también en los supermercados. ¿Alguna consulta? Sí, mira, considerando, yo creo que es completa esa información que estás dando, Jazmín, considerando de que hoy en día se está hablando ya de un virus comunitario, como utilizando el término, Sí. que en cualquier lado puede estar, gente sin darse cuenta, o sea, gente no está informada, gente que porta el virus y no está informada y sale por ahí, toca, habla, deja partículas, como habíamos hablado, corremos el riesgo, más todavía para la gente que anda mucho en la moto, más También. cuidado todavía con el casco y la protección, obviamente, del rostro, los ojos principalmente, me imagino, ¿verdad? Sí, algo para resaltar también, las personas Mm. confunden un poco en el sentido de que piensan que el tapabocas es reutilizable. Oh, Los no. médicos, sí, acá al menos nuestros médicos, ¿verdad? No recomiendan, ni aunque metas en 40, 60 grados en tu lavarropas, ya no funciona. Una vez que ya justamente es desechable, ¿verdad? Hay que tirarlo, no se lava ni se vuelve a utilizar. Qué Algo importante que eso. quería aportar. Qué importante. No sé si algunos de los otros quieren acotar algo. Es muy importante para que podamos ir cerrando. Quisiera que podamos dejar un mensaje de esperanza, un mensaje eh, que nos lleve a descansar en Dios en medio de esta guerra, de estos conflictos también. ¿Alguien agrega algo? Antes que nada quisiera agregar la parte del tapabocas, Mm, que los que son caseros, famosos, la gente no quiere comprar o no puede comprar, pero intenta ser casero, no conviene, no resulta. Justamente estuvo mostrando un doctor mm, que anda mucho por el quirófano, toda esa parte, mm. se pone un pedazo de tela, como la gente generalmente hace sus tapabocas caseros, se pone un pedazo de tela y enciende un encendedor. Sopla, se apaga. Como no funciona la tela, muestra otra vez y pone doble. Enciende el encendedor, se apaga. Puesto el tapabocas casero. Luego hace la misma prueba con un tapabocas que ellos utilizan en el quirófano, en el hospital mismo, intentando Mm. soplar, no apaga el fuego. Y de esa forma explica y demuestra cómo es de efectivo el tapabocas que puedes comprar o puedes conseguir de fábrica, justamente, no los caseros. Buenísima prueba, buenísima realmente. Miren, miren, aquí sí sería importante, habrá tanta gente con mucho temor, con mucha ansiedad, con mucha angustia, con mucha eh, desesperación inclusive, así que es muy importante podamos ir. Ana y Ruth nos hablarán, nos dejarán un mensaje esperanzador, por cierto, Ana. Sabemos que en la Biblia existen personajes, tenemos personajes, historias de personajes bíblicos quienes pasaron por situaciones complicadas también, Ana. Sí, realmente es así. Es impresionante cómo podemos darnos cuenta al ir estudiando la Biblia y escuchando incluso en los cultos en algún lado las historias bíblicas, como algunas personas también pudieron pasar crisis. O sea, no es solamente que nosotros estamos pasando ahora alguna crisis así, sino que antes ya existían crisis incluso peores, sin que sean necesariamente virus o gérmenes o cualquier otra cosa que venga a una enfermedad. Por Uh-huh. ejemplo, podemos nombrar a Job. Creo que la mayoría le conoce. Job era un hombre eh, perfecto ante los ojos de Dios, era un hombre muy obediente, siempre le tenía a Dios en medio de todo. Dios mismo le calificaba a Job como un hombre perfecto y Cierto. misericordioso ante sus ojos. Uh-huh. Es impresionante cómo Dios le calificaba a este hombre. Pero ¿qué pasó un tiempo? Como conocemos la historia, Job
de pasar a tener todas las comodidades, ya sea económicas, también tener una familia y sobre todo lo más importante, ser perfecto ante los ojos de Dios, pasó por crisis. Y crisis no solamente de perder bienes materiales, sino que un día, como conocemos la historia, Job padeció de bastante cosas, pasó de ser un hombre rico, ganadero y demás, a ser un hombre de miseria, o sea, un hombre sin nada, quedó de un día para otro sin familia, sin sus riquezas, sin sus bienes materiales, pero podemos rescatar lo importante que Job, a pesar de todas esas cosas, mantenía algo muy importante, que era a Dios en su corazón, justamente. O sea, él en ningún momento, como el enemigo buscaba resaltar de que Job pueda maldecir a Dios, que pueda quejarse ante Dios y que pueda demostrar que él no es un hombre verdaderamente fiel ante Dios. Eso buscaba el enemigo, pero en realidad no pudo obtener eso por gracia de Dios, justamente porque él tenía su esperanza puesta en Dios, su confianza puesta en Dios. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Nosotros no entendemos por qué Dios permite estas cosas, por qué Dios hace estas cosas. O sea, es como una incógnita gigante. ¿Será que Dios realmente es justo? ¿Será que por qué Dios permite eso? Y no podemos entender. Justamente esto podemos también aprender de Job, que él nunca pudimos comprender realmente por qué, o sea, Dios permitió que pueda pasar exactamente todas esas cosas a pesar de su fidelidad ante Dios. Pero lo que Dios enseña en eso es que nuestros pensamientos no son nada ante los suyos. O sea, nosotros no podemos buscar entender el mundo, porque incluso Dios en ese momento le dijo a Job, porque él habló personalmente con Job, le dijo, quiero que puedas estar un día intentando gobernar este mundo. O sea, le dio a entender eso de que gobiernes este mundo y que puedas juzgar a gente que hace maldad, juzgar a gente que se equivoca, juzgar esto, aquello, como sus amigos también le juzgaron a Job en su momento. Entonces era como que es un mundo muy relativo. O sea, nosotros no podemos entender el mundo como Dios lo entiende realmente, porque Él es quien nos creó, quien creó todas estas cosas. No podemos buscar entender lo que Dios hace. Entonces, ¿qué podemos rescatar de Job? Que él en su momento se desesperó en su sufrimiento porque él sufrió bastante y no entendía muchas cosas de Dios. Y en su sufrimiento y en su desesperación le pidió a Dios, mostrame, presentate, mostrame, decime por qué me están pasando estas cosas. ¿Y qué hace Dios? Le responde. Dios se presenta ante él y le hace entender justamente eso, que Él controla todo, que bajo sus manos estamos protegidos, que no es necesario que podamos buscar tanto entendimiento, sino que Dios también resaltó eso de él, que él con humillación me refiero a que con humildad, con desesperación y con su dolor le buscó a Dios en medio de eso. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Claro. Que nosotros podamos buscarle a pesar de que la situación sea buena o mala. Así mismo. Es hermoso esa historia, Tremendo. justamente. Me encanta. Una cosita, Ana, bueno, por factor tiempo también, cuán importante es en realidad enfocarnos en esto, pero quisiera que terminemos con unas promesas de Dios. Ruth, tenés promesas de Dios, si nos hablas por favor de ello. Sí, exactamente así como dijo Ana, la historia de Job. También vemos en Éxodo cómo ellos tuvieron una plaga y a pesar de todo ellos alabaron a Dios, adoraron a Dios y Dios le bendijo con la sanidad, ¿verdad? Así también podemos leer en Salmos 107 que Dios está con nosotros, que Él nos escucha y que realmente si nosotros pedimos de todo corazón, Él va a estar también protegiéndonos a cada uno de las situaciones, de las circunstancias, que en este caso es el virus, ¿verdad? Y también, como en Éxodo, ellos pintaron sus puertas con la sangre de un cordero, ¿verdad? Que significaba para ellos era una señal para el Satanás para que pase de esa casa, para que no entre, ¿verdad? Entonces, nosotros le animamos, o sea, yo personalmente animo a cada uno que podamos hacer eso, que podamos cubrirnos con la sangre de Jesús para que podamos ser protegidos por Él de todo lo que está pasando, también que protejamos a las personas que están teniendo el virus y que realmente nos pueda
proteger a cada uno de lo que venga, ¿verdad? Y así también vemos en Filipenses, les voy a leer el pasaje que dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Que realmente nosotros podamos estar en paz en Cristo, que realmente podamos confiar plenamente en Él, que Él va a hacer su obra, que Él nos va a proteger, que Él nos va a dar esa paz, esa tranquilidad que nosotros necesitamos para estos tiempos, ¿verdad? Así mismo. Mira, el humo que había mencionado al inicio puede escaparse de la mano. La fe no puede escaparse de la mano, que si yo decido creer, confiar y esperar en Dios, puedo estar más descansado, más tranquilo y libre de ansiedades, de obsesiones, bueno, en este caso no obsesión, sino más bien angustia y hasta pánico en algunas personas también. Gracias, chicos, por acompañar en este programa. Con este programa vamos a volver todavía en otro momento. Que Dios les bendiga. Amén. Amén.